comenzamos nuestra primera serie de este año, titulada Generación E. Debemos entender que a lo largo de la historia, durante ciertos periodos de años o décadas, a cada una de las generaciones que ha nacido se le ha dado algún nombre. Por ejemplo, está la generación Millennial, la generación X, la generación Z, y así otras generaciones que se han ido nombrando durante, sobre todo, los últimos 50 años. Queremos darle prioridad también a todo lo que ha pasado durante la iglesia en nuestra formación desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, cuando estaba la iglesia primitiva, su amor hacia la palabra, su amor hacia Cristo, y también un tiempo de oscuridad. Principalmente queremos nombrar esto que ocurrió alrededor, podemos decir, de 1500 años, que es cuando el Imperio Romano mezcla la religión con ellos para poder tomar el poder. Y a través de esto se niega también la escritura a muchos de nosotros. En general, este privilegio de poder tener la palabra de Dios era simplemente para algunos privilegiados, para algunas personas elite de ese entonces, donde ellos incluso la Biblia estaba en idiomas que eran de otro planeta para la gente común. Por ejemplo, estaba en griego, en arameo, y la verdad la gente ni entendía. Podía ir a la iglesia, podía escuchar acerca de la Biblia, pero la verdad no entendían nada. Y así también esta iglesia se aprovechó de esto para poder poner sus propias normas, su propio dogma, para poder entrar en un sistema donde ellos pudieran manejar todo esto y que nadie más pudiera negar. ¿Por qué? Porque simplemente no entendían nada de la palabra. Pero hubo un tiempo en el año 1517 donde se levantó un hombre durante un periodo llamado Martín Lutero, y él escribió las 95 tesis que hablaban acerca de todo este tema, y que regularmente después este hombre tan valiente que entregó tantas cosas a la iglesia transcribió la Biblia principalmente a su idioma, que era el alemán. Y así otros hombres acerca de la Reforma también estuvieron transgrediendo la Biblia, estuvieron escribiendo nuevamente la Biblia a diferentes idiomas. Y qué oportunidad tan grande tenemos nosotros y el privilegio que tenemos ahora de poder leer la Biblia. La Biblia la podemos tener en nuestro celular, la podemos tener física, incluso en diferentes versiones que son quizás más tradicionales, como la Reina Valera 1960, o más actuales como la NTV, y así está el acceso a cada uno de nosotros. Pero esto principalmente en un tiempo le costó mucho. Martín Lutero tenía que estar arrancando porque la Iglesia Católica no quería que la Biblia fuera para todos, no quería que ese Dios maravilloso fuera manifestado y descubriera muchas veces sus secretos, las cosas que tenían ocultas. Pero es así como una generación se levantó con una forma diferente. Y el principal mensaje que predicaba Martín Lutero y que predicaba a cada uno de estas personas, de estos reformadores de nuestra primera iglesia después de este tiempo de oscuridad, era dedicado a lo que tiene que ver con la gracia. Tiene que ver dedicado a ver con la fe, entender que nuestra salvación no es por obra, que nuestra salvación no es por nuestro mérito, ni que si pagamos dinero, ni que si hacemos alguna enmienda o si cumplimos con algún parámetro, sino que simplemente era la gracia de Dios derramada en esa cruz. Y eso marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Su enfoque principalmente era hacia esto. También a través de eso empezaron a surgir diferentes iglesias, como la iglesia presbiteriana, también empezó a surgir la iglesia luterana, y también empezó a surgir la iglesia bautista, que sus principales herramientas tenían que ver con esto mismo: entender que la palabra era el fundamento principal sobre la iglesia, sobre sus vidas, que todo debía ser guiado a través de la palabra. Qué hermoso es poder tener ahora este privilegio y entender que nuestra vida debe ser guiada a través de la palabra. Pero así hombres valientes de Dios tuvieron que sacrificar muchas cosas para que la palabra hoy esté en nuestra vida. Y es así durante ese periodo donde se habló un evangelio poderoso de la gracia, un evangelio poderoso del sacrificio de cruz, del sacrificio de Cristo en esa cruz que cambió todo nuestro destino. Y es así donde nosotros tenemos que tener claro el maravilloso amor que se encuentra encerrada en la cruz. Pero un tiempo después, ya pasando los años, hubo un hombre llamado William Seymour, que no sé si conocen un poquito acerca del avivamiento de la calle Azusa.
que este hombre, después que se fue formando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, él se dio cuenta que hay cosas que aún deberíamos sumar dentro de la palabra de Dios, y él quería dirigirse acerca de todo lo que hacía la iglesia primitiva, sobre todo en el libro de Hechos, el tema de las manifestaciones del Espíritu Santo, acerca del poder de Dios, acerca de los milagros, las sanidades, de los prodigios que Dios hacía en ese entonces. Él creía aún que ese mismo Dios de ayer podía actuar hoy. Y ciertamente estaba en lo correcto. Se metieron por un buen tiempo en un momento profundo de intimidad, de búsqueda de Dios, en oración. Él, además de la palabra de Dios, se aferró muy fuerte a lo que tiene que ver con la oración. Y estas dos herramientas fueron fundamentales para poder que este ministerio pudiera surgir. Y hoy lo conocemos también como el ministerio pentecostal. En ese entonces su mayor prioridad era poder alegrar el corazón del Espíritu Santo. Qué hermoso es poder escuchar una generación que su deseo primordial era alegrar el corazón de Dios, del Espíritu, del Hijo. Y es maravilloso también que nosotros podamos hacer eso. Y durante mucho tiempo, durante todo este periodo, ellos se enfocaron en esto. Ellos se enfocaron en simplemente meterse en un momento de oración, un momento de búsqueda profunda para que el Espíritu Santo se pudiera manifestar. Y a través de esto ocurrió uno de los avivamientos más grandes de la historia, y que hoy también lo conocemos alrededor del mundo, donde se empezó a formar el movimiento pentecostal. No simplemente denominado a una denominación, sino que algo mucho más profundo que tiene que ver con que ahora podemos creer y tener la certeza que Dios sí sana, que Dios sí liberta, que Dios sí transforma, que Dios sí perdona. Entonces este movimiento llamado pentecostal vino a sumar mucho eso, aparte de lo que el movimiento del principio de la iglesia bautista, de la iglesia luterana, presbiteriana, vinieron a sumar. Aquí vino también un tiempo hermoso acerca de las manifestaciones de Dios. Aquí vemos también dos tipos de evangelio que se nombra. Ese primer evangelio que hablaba de la gracia de Dios, que hablaba de la misericordia de Dios, que hablaba que no es por nuestras obras, que predicaba Martín Lutero. Pero también vemos a un evangelio enfocado en el poder de Dios, en las sanidades, en milagros, en prodigio que hoy aún está haciendo nuestro Padre Celestial. Pero debemos también definir qué es lo que es el evangelio. La Biblia nos dice que el evangelio son unas buenas noticias. Qué maravilloso es poder entender que tenemos una buena noticia. Tenemos el amor de Dios que trajo a su Hijo Jesucristo a la tierra para entregarnos a una buena noticia. Porque tenemos que tener algo claro, queridos. Tenemos que tener algo claro, chicos. Es que si Jesucristo no tuviera la ecuación, no existiría evangelio. No existe evangelio si no fuera a través del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Él encierra todo esto, pero así también tenemos que ver quién es Jesucristo. La Biblia nos habla que Jesucristo, sobre todo en el libro de Apocalipsis, nos dice que Jesucristo es el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es nuestro Jesucristo. El evangelio completo tiene que ver con estas tres cualidades de Jesucristo: el que es, el que era y el que ha de venir. Y durante los últimos 500 años y un poco más hemos estado predicando acerca del evangelio del que es en el poder presente de Dios, acerca de las sanidades, los milagros, los prodigios, y también del que eras, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero también debemos entender que debemos empezar a hablar acerca del que ha de venir. Y uno de los mensajes principales que Jesucristo entregaba a la iglesia era acerca de esto, acerca del que ha de venir. Hablaba principalmente en el libro de Mateo 24:14, dice así: y será predicado este evangelio del reino, que en el original quiere decir basileus, en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin.
Aquí nos deja muy claro en este pasaje de Mateo 24:14 que la forma en que va a venir el fin de los tiempos es cuando sea predicado el Evangelio del Reino. Pero ¿qué es el Evangelio del Reino para nosotros? ¿Qué es lo que es? ¿Es algo mitológico? ¿Es algo que va a ocurrir? ¿Es algo que está? ¿Qué es lo que es realmente el Evangelio del Reino? Jesucristo mismo decía: mi reino no es esta tierra. Y nuevamente esa palabra mi reino se refiere a Basileus, el mismo que decía delante: mi reino no es esta tierra. Entonces el primer punto que tenemos que tomar, que cuando hablamos de esto, Jesucristo destaca esto: mi reino no es de esta tierra, no es de lo temporal, sino que algo mucho mayor que esto. Juan decía: arrepiéntanse, o sea, cambien sus mentes porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Juan decía acerca de que el reino de Dios se ha acercado, estaba hablando primordialmente de la venida de Jesucristo, su primera venida, que Él portaba el reino de Dios. No hay nadie más que puede portar el reino de Dios más que Jesucristo. Y es así donde nosotros también a través de Él somos portadores y embajadores de su reino aquí en la tierra. Los fariseos en Lucas 17, 20, 11 le preguntaron: ¿cuándo sería esto? ¿Cuándo vendría su reino? Y Él les decía: mi reino está entre vosotros. Cuando Él decía esto se refería a Él, hablando principalmente a Él. Mi reino entre ustedes, los que están aquí, el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Por qué podemos identificar esto? Porque más abajo en este pasaje Él empezó a hablar de los fines de los tiempos y cuándo sería el establecimiento completo acerca de su reino. Entonces tenemos que entender a través de esto, y la Escritura nos deja claro que el mensaje que más hablaba Jesucristo es el reino de Dios. En sus parábolas lo que más decía: el reino de Dios es como, el reino de Dios es como. Y lo que más repetía una y otra vez es que el reino de Dios es como un ejemplo de una parábola, es como una semilla, es como un labrador y muchas cosas así. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino a darnos de conocer el reino de Dios. Vino a darnos ciertas características acerca del reino de Dios. Y la segunda venida de nuestro Salvador va a venir a establecer su reino de Dios. Cuando Él nos enseñó a orar, y una de las cosas que nos enseñó en la oración del Padre Nuestro es: venga tu reino a nosotros. Es: venga tu reino sobre nuestra vida. Es como un clamor diciendo: Padre, necesito que tu reino venga sobre nuestra vida. Queremos ya estar llamándote desde ahora: venga tu reino, venga tu reino. Es como cuando en Apocalipsis dice: el Espíritu y la novia dicen: ven, ven, ven. Es así cuando dice: venga tu reino sobre nosotros. Y también se empieza a dar a conocer en ese tiempo para que un día futuro se establezca completamente sobre nuestra vida. Y es por eso que tenemos que entender que lo más claro y las cosas que más nos ha dado Dios y lo que más quería que habláramos es acerca del reino de Dios. Y muchas veces es lo que menos hemos estado hablando. Nuestro pastor nos ha enseñado que muchas veces hablamos lo que menos dice la Escritura y deberíamos hablar lo que más dice la Escritura. Y si queremos tener el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, debemos darle énfasis a lo más importante. La venida del reino de Dios vendrá junto con su venida en persona. Literalmente, esto lo dice en Mateo 16, 28. Otro punto importante que tenemos que entender también, que se está levantando en este tiempo una voz, no una persona, una voz en el mundo entero que está llamando a nuestro Salvador. El Espíritu y la novia se están uniendo en un sentir, en un clamor, llamando a Jesucristo que regrese a nuestra vida. Es así como también fue en el principio, cuando esa voz en el desierto llamada Juan decía: arrepiéntase, cambien su mentalidad, cambien su forma de vivir, dejemos la tibieza. Porque Él hablaba a gente que conocía acerca del Torá en ese entonces, conocía acerca de Dios, pero toda su vida habían estado viviendo en tibieza.
Y Dios nos está haciendo una invitación en este tiempo que es tan relevante a poder convertirnos en esa voz en el desierto que no busca lo suyo, que no trata de aparentar, sino que simplemente quiere levantar el nombre sobre todo nombre. Y esa es la generación que estamos hoy, una generación que anhela que el nombre de Cristo sea levantado, que su nombre sea glorificado, que no está tratando de buscar ser más conocido, ni aparentar, ni tratar de buscar posiciones, sino que simplemente está viniendo con un espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo decía: sean como yo, que soy manso y humilde. Y es eso donde nosotros tenemos que aprender a ser. Debemos aprender a ser manso y humilde. Debemos aprender a vivir como la primera iglesia primitiva. Debemos aprender a ser como ellos, refugiarnos como ellos, vivir como ellos, actuar como ellos, para que todas las cosas en nosotros puedan cambiar. No hemos acostumbrado tanto a lo temporal que hemos perdido la vista de lo eterno. Y Dios, en este tiempo que ha puesto una pausa sobre el mundo entero, está haciendo que todo lo temporal pierda su peso sobre nuestra vida y empecemos a vivir en lo eterno. Y es así cuando ahora debemos decir: Padre, quiero sumergirme en ti, quiero pasar tiempo contigo, como en la primera iglesia, Señor, que nada nos distraiga. La primera iglesia estaba totalmente enfocada en Jesucristo, porque había vivido tantas cosas con Él, porque había podido sumergirse en Él, porque había podido ver su misterio, porque había conocido acerca del Mesías, del Salvador, habían conocido acerca del que es, del que era y del que ha de venir. Y así nosotros también tenemos que tener claro esto. Junto con la predicación del Evangelio del Reino de Dios, también la Biblia nos nombra que habla que en los últimos tiempos también se empezará a predicar el Evangelio eterno, que se encuentra en Apocalipsis 14:6. Estos dos tipos de evangelios se pueden decir entre comillas, estas buenas noticias que en el último tiempo se va a empezar a predicar, es el Evangelio del Reino y es el Evangelio eterno. En Apocalipsis 14:6 dice así: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciar a los que viven en la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo. Debemos aprender a vivir y sobre todo identificar en qué tiempo estamos viviendo. Ya se ha predicado el evangelio del que es y del que era, pero para poder predicar el evangelio completo debemos aprender a predicar del que ha de venir, jamás tomando en mal lo que ya se predicó. Debemos valorar todo el sacrificio que hicieron los primeros reformadores, que hizo acerca del pentecostalismo también, y tenemos que valorarlo, sumarlo a nuestra vida. Pero para poder predicar el evangelio eterno tenemos que empezar a predicar del que ha de venir, y ese evangelio lo que quiere hablar principalmente de la venida de Jesucristo, de su reino estableciéndose en la tierra, de que nosotros, nuestra prioridad sea poder vivir una vida en Cristo, que lo temporal va a empezar a perder su tiempo como lo está haciendo en este momento, para que podamos vivir como la iglesia primitiva. Todo está volviendo al origen, la iglesia primitiva. El otro día Dios me hablaba muy fuerte de cómo vivían los apóstoles, de cómo vivía esa primera iglesia primitiva, y me decía muy fuerte en mi corazón, decía: ellos vivían en el Dios del que es. Vivían en milagros, en sanidades, en prodigios, sabiendo que Dios tiene el poder de cambiar toda circunstancia. Pero ellos tenían tan presente el Dios del que era, de ese Dios de la cruz, que ellos amaban tanto porque vivieron con ellos y ellos hablaban de ese mensaje de la cruz. Pero siempre también anhelaban el regreso, y Pablo también lo nombró, incluso no estando en el periodo en el cual Jesucristo estuvo vivo. Pablo lo nombró porque profundizó tanto en lo que tiene que ver con Jesucristo. Los apóstoles conocieron tanto, la iglesia primitiva conoció tanto, que su anhelo principal era que Cristo regresara pronto para poder estar con Él. Empezaron a disfrutar tanto de los deleites, de lo eterno, que lo temporal para ellos no tenía peso. El tema de nosotros es que muchas veces hemos disfrutado tanto de lo temporal que lo eterno ha perdido
demasiado peso en nosotros. Y es por eso que Dios está poniendo una pausa, nos está llevando a un tiempo diferente, un tiempo de stop, de dejar todo lo que quizás nos gusta en nuestro estado temporal para que empecemos a enamorarnos de Él en lo eterno. Yo hoy estoy haciendo una invitación a una generación. Y Dios me hablaba también de un ejército que se va a empezar a levantar en este tiempo. Yo no te voy a decir que Cristo viene este año, ni el otro, ni en 5. Pero sí sé que Cristo viene pronto. Y esta es una generación que va a marcar la diferencia. Y es una generación que puede ver el Mesías regresar. Pero ¿cómo nos va a encontrar? Somos un ejército de Dios. Debemos aprender a ocupar las herramientas de la palabra, de la oración, de la adoración, del ayuno. Son nuestras herramientas más fuertes en este tiempo. Porque así como se está preparando un ejército en lo natural que tiene que ver también con el reino de Satanás, ellos se están preparando porque ellos también comprenden y las señales están diciendo que estamos en los últimos tiempos. Es así que Dios está desafiando a esta generación que se presente aprobada, que sea una generación madura, una generación diferente, que no importa si tú tienes 12 años, 30 años, 35 años. Lo que está diciendo Dios, quiero levantar un ejército diferente que quizás nunca antes se ha levantado. Y a través de ese ejército que no solamente se está levantando en nuestro país, sino que alrededor del mundo entero va a haber un avivamiento que nunca antes en la historia ha ocurrido. Yo creo en ese avivamiento donde muchas almas van a empezar a someterse a los pies de Cristo, donde muchas personas que quizás en momentos difíciles hemos estado enfriándonos, hemos estado viviendo en una tibieza. Dios y cada uno, y esto también llega para mí, que cada uno de nosotros dejemos de vivir en una tibieza y empecemos a profundizar en un evangelio completo y eterno de parte de Dios. Queremos que esto sea de mucha bendición para ti. Guárdalo, por favor, en tu corazón. Si ha sido de bendición, comparte este mensaje con muchas otras personas que también necesitan de dejar esa tibieza que predicaba Juan el Bautista en el desierto. Y hoy debemos empezar a predicar que dejemos la tibieza, que dejemos lo de niño, que Dios ya nos está llamando a profundizar aún más a una generación madura, una generación que no está enfocada en sus deseos personales, que la humanidad ya ha estado cayendo, así como los gobiernos, todo lo temporal está cayendo, porque simplemente Dios va a empezar y un momento va a venir a establecer su reino eterno sobre nosotros. Guarda este mensaje. Te pedimos, como dije delante, que puedas compartirlo con otras personas y sobre todo en tu día a día. Lo más importante es que busques de Cristo. Nosotros te estamos comunicando en un momento. Ahora ya perdimos la vista de nuestros jefes quizás, de nuestros compañeros, de nuestros profesores, de nuestros líderes, de nuestros pastores, ya no nos ven. Y es en este momento cuando nosotros tenemos que entender que lo más importante es que Cristo nos está viendo. Te amamos mucho y esperamos con todo nuestro corazón junto a mi esposa que en este momento está grabando, que esto haya sido de bendición para tu vida. Te amamos mucho y nos vemos en una nueva cápsula de Jóvenes CFC. Queremos escuchar.